Seguido por todos lados para que yo pueda estar acá. Así que muchísimas gracias a ustedes también por esta tan larga jornada que están soportándonos a nosotros. Voy a tratar de hacer en un plazo de unos 25 minutos nomás, presentar esta conferencia que está estrictamente ligada a los museos y al Museo de las Huacas de Moche, que son más o menos en donde se comprime o presenta 1400 años de historia preservada en los museos. En realidad, cuando uno habla de un museo, siempre tiene a su mente, es un espacio en donde se exponen cosas bellas, lindas, hermosas, que nos llama la atención y a veces nos generan una serie de sentimientos, desde los más buenos, es decir, admiración, distancia, hasta los más tristes, de ver cómo objetos han sido sacados y puestos en estos museos fuera de su contexto. Cuando uno ve piezas moche o cosas en museos de todas partes del mundo y los ponen mezclados con cualquier cosa, uno no sabe realmente para qué fueron ni cuál fue su significado real, y se ve como piezas de colecciones trofeo. Esa mentalidad de los museos se ha ido cambiando en el tiempo, y ahora se trata de mirar a los museos como un espacio donde se conserva y difunde el patrimonio cultural. Y por ello los museos de sitio están teniendo esta función real. Y para que esto suceda, es necesario que los museos tengan dos espacios bien definidos, uno que no lo ve el público y otro que sí lo ve, que son las salas de exhibición. Pero vamos a empezar por el mundo oculto de los museos, en donde realmente nos presentan el espacio de la investigación y la preservación. Esta área de investigación, conservación y almacenamiento de los objetos que fueron recuperados por la investigación arqueológica, eso no lo vemos nosotros, pero es el área en donde el museo, donde existe un conjunto de especialistas de diversas naturalezas y en donde existen espacios físicos para que estas funciones de estos especialistas se desarrollen. Vamos a mirar algunos de los espacios que estamos implementando en este museo, que tiene apenas 4 años de creación, y estamos luchando por darle las fortalezas necesarias para que podamos ser lo que realmente son los museos modernos en el siglo XXI. Este es el área física del área de investigación, que está a un costado, un poco oculto, al gran espacio público que son los museos, las salas de exposición, en donde el edificio es lo que más llama la atención cuando uno ingresa. Pero este espacio de los investigadores es el núcleo central de la exposición, y lo vamos a ver por qué. Porque los objetos, cuando uno los excava, los encuentra muchas veces deteriorados, con problemas de afectaciones por fenómenos tanto naturales como también humanos desde las épocas pasadas. No es decir que nosotros ahora somos los únicos que afectamos el patrimonio cultural. También lo hicieron los mismos culturas o civilizaciones posteriores a la Mochica, que también disturbaron y afectaron las tumbas y otros sitios arqueológicos. Y estos especialistas son los que, en espacios con implementación adecuada, hacen esta labor de milagro, porque los objetos llegan totalmente fragmentados. Este es un ejemplo, el menos. A veces hay piezas que tenían 200 fragmentos, y estos señores, como rompecabezas, lo van llenando, pero previamente le hacen un tratamiento de desalinización, fijación de colores, y al final tenemos una pieza que es la que se puede mostrar al público en su real dimensión de belleza, como objeto de arte, pero también como un objeto que nos transmite una serie de conceptos y ideas. Hay otros gabinetes que son los gabinetes de análisis de material cultural. El Museo de Arqueología, el Museo de Moche, es un museo que pertenece a un proyecto universitario, la Universidad Nacional de Trujillo, que había convenios con el INC primero y ahora con el Ministerio, administra el sitio arqueológico y el museo que fue hecho durante toda nuestra gestión.
Para darles una idea, el proyecto se inicia en 1991, cuando el sitio estaba totalmente abandonado, y 20 años después se crea el Museo de Cine. Y estos gabinetes, que no los teníamos hace algunos años atrás, acá es el lugar y el espacio para que estudiantes de mi universidad hagan sus prácticas preprofesionales y realmente tengan una experiencia como futuros profesionales en el manejo, en el análisis, en la investigación de los materiales arqueológicos. Pero también este es un laboratorio no solamente para los alumnos de arqueología de la Nacional, sino para otras universidades nacionales y extranjeras. Y esa es una diferencia. Cuando yo me formé, y acá también Carlos y Walter, nos formamos al amparo de proyectos extranjeros. Fuimos a pedirles, por favor, enséñenos. Quiero participar como sus alumnos. Ahora es todo lo contrario. Son las universidades extranjeras que quieren venir a trabajar con nosotros porque son proyectos que tienen larga duración. El proyecto de CIPAN, el proyecto también que dirige Carlos y otros más como Régulo, son proyectos que tienen 20 años de duración continuada. Trabajamos todo el año. No venimos como el extranjero a trabajar 2 meses y se va y regresa a su país. Eso nos hace potencialmente mucho más fuertes y permite que ahora las universidades extranjeras quieran que venir a nuestros lugares a trabajar con nosotros en igualdad de condiciones, pero también para que nosotros seamos asesores de sus propios alumnos. Hay otra área que es fundamental, que es el área de registro y catalogación, es donde los materiales que vienen con etiquetas del campo vuelven a ser estudiados, vuelven a ser, y todo esto se digita a través de bases de datos, y estas van llegando a una serie de documentaciones que son necesarias para que se puedan estos documentos preservar para las generaciones futuras, no solamente de la gente en general, sino para los especialistas, porque estamos y los museos deben ser los centros de investigación de las futuras generaciones. Y por eso tenemos ya equipamiento para tomar fotografías profesionales y que estas fotografías puedan ser utilizadas en los registros nacionales como tal como lo solicita el Ministerio de Cultura. Estos también se llevan a fichas que pueden ser después utilizadas por los investigadores. Esperamos que en algunos años toda esta información esté online, de tal manera que cualquier persona y cualquier investigador que lo solicita, nosotros le damos un password y puedan ingresar y ver desde su lugar de origen, sin necesidad de venir al Perú. Eso es lo que se llama la globalización del espacio de la investigación. Y obviamente eso pasa porque todo eso va a tener que ser almacenado y estos deben llevar una etiqueta donde podamos saber. Yo digo, señor, quiero ver el material de la tumba 35 de tal sitio. Entonces yo debo entrar a mi ordenador y pido dónde está ese material. Y automáticamente me dice que está en la caja 27, corresponde a la bolsa 127-130, y que eso corresponde a la plataforma ULE y que es cerámica. Y automáticamente también me dice dónde está ubicado en una ficha, que está en una caja, y yo puedo ubicar esta en el depósito en donde está almacenado. Este es un cambio radical. Lamentablemente en el Perú, si ustedes van al Museo Nacional, al Museo de la Nación, a estos museos grandes, mucho del material arqueológico de temporadas antiguas se encuentra totalmente abarrotadas, y muchas de ellas ya se perdieron las fichas originales, ya no tienen nada de información, y por lo tanto ese material que fue excavado arqueológicamente ahora se le puede considerar descontextualizado, y por lo tanto forma más como cualquiera de estos materiales que tienen los museos. Y este creo que es uno de los grandes problemas que tiene el Estado peruano, nuestras autoridades, que no han comprendido que proteger y velar por el patrimonio es esto. Y esa es una de las cosas que a uno nos duele como arqueólogos, cuando uno dice, quisiéramos que todos los objetos que han sido sacados de manera ilegal por el tráfico, que nos explicaba Walter, totalmente organizado en mafias hacia el extranjero, pero cuando uno va a estos museos, los encuentra en un estado de conservación y preservación
que realmente dice es mejor que estén acá, mientras que en el país no existe una política de repatriación, pero que vaya conjuntamente ligado a generar los espacios adecuados para que este material esté en las condiciones que están ahora. Y que las nuevas investigaciones tengan estos mismos espacios. Este tipo de política, lamentablemente, no se da en nuestro país. Y cuando uno va a las autoridades, nos escuchan y nos miran que a veces como que si fuéramos seres de otro planeta que le están pidiendo algo imposible. Cuando es lo más barato. Si ustedes pueden ver, la inversión que se ha hecho entre todos estos proyectos que están generando la Ruta Moche no excede a ningún proyecto de inversión, de desarrollo, que hacen muchos gobiernos regionales, que hacen inversiones de 200 millones de soles y que después el rendimiento es mucho más bajo. Y entonces, ese es un tema que todavía creo que el sector turismo debe empezar a ver y presentarse como lo que es decir, que es un generador de riqueza muy amplio, genera una serie de redes que hay que sumarlo para decir cuál es el rendimiento y cuál es el factor de retorno que genera el turismo para una sociedad. Pero bueno, también tenemos una sala de informática, que es la sala de información. Este es el señor que lo ven ahí, es el que nos hace los programas, pero también es el que nos edita las publicaciones. Y finalmente, creemos que el proyecto Huaca la Luna es uno de los líderes en haber hecho investigación y publicación. Hay un viejo dicho que me decía un arqueólogo que ya falleció, don Lucio Banavia, decía: arqueólogo que no publica es huaquero. Y es que es verdad. Si no publicamos, ¿de qué nos sirve investigar? Si lo que el conocimiento es difusión, y la difusión es a través de la publicación, no hay otro. Nosotros tenemos, de esta serie, tenemos ya 10 libros, Investigaciones Huaca la Luna, tenemos 2 congresos realizados y otros libros más, folletos, aparte de lo que se publica a nivel de revistas y otras publicaciones por todos los miembros del equipo. Tenemos lo que va a ser el corazón de las fuentes de información del museo, que es el Centro de Documentación, archivo del proyecto Huaca la Luna, que es como si fuera una pequeña biblioteca, pero es un archivo en realidad. Lo van a ver en sus ambientes interiores. Ven, todavía tenemos espacio para seguir acumulando. Sin embargo, estos espacios, aquí las personas pueden venir, pueden trabajar, pueden recibir la información, pueden entregárseles tanto digital como físicamente, antes de que vayan a mirar los materiales en las exposiciones. Y esto es el archivo tal como está organizándose, y van viendo que en conservación todavía no hemos puesto, porque en arqueología ha sido donde hemos puesto mayor interés. Tenemos toda la información arqueológica digitalizada en todos sus espacios. De tal manera que esto ya está bien, y tenemos una biblioteca digital con cerca de 5.000 títulos, lo cual nos permite tener un acceso a nuestros alumnos con la bibliografía actualizada, y que nadie se queje y decir: profesor, no exhibiste, no está, no, ahí está, ¿no? Y luego, lo que ustedes van a ver, las salas de exposición. La sala de exposición no sería la cara que muestra el museo, de todo ese cuerpo grande que trabaja detrás para hacer que el visitante vea el espacio en donde se muestre los objetos muebles que han sido recuperados a lo largo de las excavaciones, que son procesos también de análisis e interpretación, y que al museo llegan desde esa fase, es decir, interpretados, que cada uno de los objetos tiene un mensaje que dar, tiene un contexto en el cual se inserta para tener una historia del sitio. Y claro, este museo tiene varias particularidades. Primero, es que cuando nosotros, a los museógrafos, que fueron Alana, Ulla Hawkins y Alfredo Bulga, fueron los dos museógrafos que nos pedimos que nos hicieran la museografía. Le dimos varios de requisitos. En primer lugar, que solamente pensaran en colocar objetos de nuestras excavaciones arqueológicas. Segundo, que deberías tener no un guión lineal, es decir, que
vitrina 1, pasa a la vitrina 2, después a la vitrina 4. Genera una especie de atracadero. No, que realmente la gente pueda ver el museo libremente. Y que la museografía lo pueda leer como pequeñas historias, que al leer, aunque sea 4 historias, tengo una visión de lo que me quiere decir el mensaje. Pero si lo leo todas, tengo el mensaje completo. Entonces, el visitante va a su propio ritmo y a su propia dinámica. Y para ello se utilizó las lógicas de los temas iconográficos. Y finalmente, esto proviene de estos 20 años de investigación. Y finalmente lo que hemos querido que este museo sea la puerta de acceso al complejo arqueológico de las Huacas de Moche. Los museos fue diseñado como museo, la arquitectura, así como la de Zipán, y que no es que vamos a acondicionar un ambiente para que sea museo. Y este es un museo que tiene una característica particular. Nosotros no utilizamos aire acondicionado. Hemos creado un sistema de autoventilación, capturamos el aire, lo metemos 8 metros a profundidad, se enfría ahí y es reciclado con una bomba de aire. Y hay unos extractores eólicos que sacan el aire caliente. Lo segundo, que son espacios muy abiertos, muy amplios. Uno puede circular y no está topeteándose con nada. Y en tercer lugar, es que hay textos muy cortitos, en español e inglés, que al visitante le dé una guía y una orientación. Y finalmente, si quieren, hay hacia abajo unas notas muy precisas de dónde provienen las piezas y los contextos de manera uniforme. Aquí tenemos, por ejemplo, en la segunda sala, desarrollamos el poder en la sociedad mochica y obviamente lo hablamos desde el poder, desde los personajes, los señores, las tumbas, pero también desde el poder de la arquitectura, de los centros ceremoniales, como en este caso la Huaca de la Luna, como el templo de Mochica más importante, y es obviamente donde este es el lugar en donde la gente entiende para qué servía este templo, cuál era el rol del templo en la sociedad mochica, de qué manera el templo estructuró el poder político, cómo funcionaron las reglas de juego. Es esto lo que va a ver un poco, y entiende cómo se constituyeron estos estados teocráticos en las sociedades pasadas, ¿no? Pero tenemos pues también, después cuando uno va a ver el sitio, va a encontrar un templo con una fachada de 75 metros de ancho y 25 metros de altura, totalmente policromado. Imagínense ustedes, si fueran unos mochicas llegando a ese templo, en realidad es sobrecogedor. Yo, cada vez que hemos entrado así con personajes políticos, gobernantes, realmente sus expresiones frente a eso es wow, ¿no? Digo, por ser la frase más simple, pero he escuchado de todas. Y realmente es que esto era sobrecogedor. Los colores que ahora están padecidos por el tiempo, imagínense los colores vivos que tenía en la época. Y cómo un ciudadano mochica que llegaba ahí debía haberse visto empequeñecido frente a lo que era este monumento. Y es que realmente los monumentos en las sociedades tienen ese fin, el mensaje de empequeñecer al ser que lo visita. Cuando uno ve un monumento de ese tipo, ve detrás de ese monumento el poder. Y eso es lo que debe transmitir eso a la ciudadanía. Si a eso le asociamos una serie de rituales ceremoniales, sacrificios humanos y todo, el mensaje y la estructura ya fue creado. ¿Para qué lo hago ese ceremonial? Para hacer un rito de fertilidad, o puedo ser también para generar una especie de legitimidad de los roles de los personajes. Aquel personaje que representa a la deidad principal en esta ceremonia, obviamente va a legitimarse como el líder que tiene el poder en la sociedad real. Y para eso eran estos templos, para organizar el poder y para constituir el poder. Y obviamente lo que muchas veces no vemos es la vida urbana, la vida cotidiana del ser humano de a pie. Y es que en esta tercera sala de eso vemos.
a los que producían la cerámica, a los que producían los metales, a los que hacían los grandes festines para las comidas, para los líderes. Esta vida urbana es lo que nos entiende cómo funcionan las estrategias económicas. A través de los restos que excavamos ahí, podemos saber qué se producía en la sociedad mochica, la cantidad de plantas y animales que consumían, las redes de comercio, porque empezamos a mirar objetos que no se encuentran en la zona y que la única manera de explicar que llegaron allí fue por una red de comercio. Y entonces, entendiendo este espacio, podemos entender el poder real de la sociedad mochica y de las sociedades en el pasado. Pero, como ya se ha insistido desde muy temprano, hace algunos años, estos arqueólogos de nuestra generación tomamos la decisión de asumir un rol diferente en la arqueología nacional. Y ese rol es el que el sitio arqueológico, si se abre al turismo, no debe ser como sucede en otros sitios en donde el turista llega y la población no se ve beneficiada del arribo del turista. Entonces hay que involucrar a la población local en las actividades de servicio turístico. Y para eso no es que hay que convertirlos en pedigüeños. Por favor, deme, como al papá gobierno siempre le dice, ¿no? Papá gobierno, dame, aunque sea 100 soles por los 65 años, papá gobierno, dame. No. La idea de nosotros es generar potencialidades. Es gente que tiene capacidades, pero ocultas, que no se les habrá dado las oportunidades de que ellos se expresen y puedan que esa potencialidad que tienen en hacer cosas puedan ser insertadas en la economía y que les rinda frutos económicos que les sirva para tener una mejor calidad de vida. Hemos querido insertar a esta población a este mercado turístico. Hemos querido mejorar su calidad de sus productos y hemos querido formalizarlos. En la actualidad, por ejemplo, tenemos ya 2 mini empresas de artesanos que cuentan con trabajadores. Muchos de ellos son miembros de su familia, pero son trabajadores, se les paga, son asalariados, tienen un mínimo de beneficios. Entonces, esto es lo que nos interesa. Y gracias a esto empezamos a mirar que la gente empieza a tener una visión diferente, primero, de lo que es su historia local. Empiezan a mirar que el monumento no es un elemento que hay que destruir, lo que hay que sacar ahí cosas para venderlos a un avaro que quiere buscar beneficiarse del tráfico de patrimonial. No, sino que está mirando de que esto le puede ser un símbolo de identidad local. Antiguamente, por ejemplo, decir cara de guapo era una ofensa. Muchos de nuestros artesanos se ponen con los turistas y le dicen, mire, esta cara de este guapo se parece a la mía, porque yo soy su descendiente. Cuando empezamos a mirar ese gesto en la comunidad, dijimos, primer paso logrado, la identidad de los grupos de la zona. En segundo lugar, lo que hemos buscado también es desarrollar sus talleres. Y lo hemos conseguido préstamos. No le hemos dado dinero, préstamos. Hemos asociado con algunas fuentes de financiamiento de la Cámara de Comercios y ellos han empezado a comprar sus equipos y ahora tienen una producción mucho más importante porque nos interesa que ellos ya no solamente vendan en la huaca, sino puedan vender hacia afuera. Pero también estamos cuidando de que la atención de la gastronomía se convierta en un buen servicio de calidad y para eso hay que perfeccionarlos. Y hemos convertido las ramadas en lugares más salubres. Hemos hecho cursos de capacitación muy intensos para el manejo de productos e insumos, para mejorar sus cocinas, para mejorar el manejo de los productos y después para que ellos puedan cuantificar sus costos, que puedan ser precio justo. Y finalmente, para que puedan tener una buena atención al turista. Y entonces podemos tener restaurantes que pueden ofrecer un plato a 10 soles como otros que pueden ofrecer a 35 soles. Y ya verá el usuario a dónde quiere ir. Pero el de 35 y el de 10 deben tener
una mínima calidad de salubridad que garantice el bienestar y la salud de la persona que está siendo usuaria de este servicio. Y con eso quería terminar de decir que la arqueología y el turismo no son opuestos, son complementarios, y en esa medida hay que pensar de que se necesita de ambos elementos, saber y decir que cuando uno ofrece un sitio arqueológico hay que ofrecerlo cuando éste tenga las mínimas comodidades de servicio, porque de otra manera el turismo se convierte en el agente depredador más fuerte. Por ejemplo, en Huaca del Sol y de la Luna, ninguna muro en los casi 20 años que tenemos, o 19 años de abierto al turismo, tenemos un grafite de una visita. Mientras que en todos los sitios siempre están escribiendo cosas. ¿Cuál es el secreto? Hemos ordenado la casa. Ningún turista puede hacer una visita sin un guía. Y los guías, si no viene con guía propio, viene con nuestros guías. Y eso forma parte del boleto. Entonces, de esta manera estamos cuidando el manejo del sitio. Y en los próximos 2 años esperamos que seamos probablemente el primer sitio turístico en el Perú que se visite bajo pasarelas de madera, que las señoras pueden ir hasta Contaco a visitar Huaca de la Luna. Muchísimas gracias.